la idea de investigación. Bienvenidos a un episodio más de Metodología de la Investigación. Hoy quiero contarles cómo empezar a redactar el anteproyecto de grado. Como sabemos, el primer punto tiene que ver con el planteamiento del problema y todos los elementos que componen ese problema. Pero antes de poder iniciar esa narración, tenemos que saber cuál es la idea de nuestra investigación. ¿De dónde surgen esas ideas? Lo ideal es que surjan de nuestra experiencia, ¿no? Que nos guste la temática, que hayamos visto eso en alguna clase o en nuestro trabajo o en nuestro campo profesional y nos apasione la idea de conocer un poco más sobre ese campo del conocimiento. También podemos leer diferentes teorías. Muchas veces en las clases teóricas estamos analizando un concepto y nos llama la atención conocer un poco más sobre él. Ese también puede ser el punto de partida para una investigación. A veces en lo que vemos, en materiales audiovisuales, videos, películas, surgen ideas que están relacionadas con nuestro campo de estudio y también podría ser una fuente de información. Y finalmente, pues también de conversaciones con nuestros profesores, con nuestros compañeros sobre temas que nos gustan. Ya desde el momento en el que empezamos a pensar en las posibles ideas, empezamos a acercarnos a la realidad y pensamos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer a través de los números de una forma cuantitativa? ¿O lo voy a hacer más bien con personas y me interesa su pensamiento, sus sentimientos, sus emociones sobre ese problema? Y ese abordaje será más bien cualitativo o sin tener tan en cuenta la incidencia del fenómeno, sino más bien cómo se comporta y cuáles son sus características. En términos generales, cuando empezamos a pensar en una idea, estamos pensando en que existe un problema que yo quiero resolver, que yo quiero generar nuevo conocimiento para darle respuesta a una necesidad de mi entorno, que ojalá sea el entorno más inmediato, para que esa investigación tenga un impacto en el entorno y no sea simplemente algo que se quede como un conocimiento en un anaquel. ¿Cómo deberíamos empezar a mirar nuestras ideas? Lo primero que hacemos es la revisión de antecedentes y eso ya lo hemos estado haciendo. En el video anterior hablábamos de cómo realizar la revisión de antecedentes, cómo revisar en bases de datos, asegurarnos de que cuando empecemos a redactar esos resúmenes de los antecedentes utilicemos las normas APA. ¿Para qué es importante hacer la revisión de antecedentes? Para evitar investigar sobre un tema que ya se ha estudiado. Si encontramos una investigación igual a la que yo quiero realizar, pues ya no tiene sentido entonces mi investigación. Eso me va a permitir también tener elementos para justificar la pertinencia de mi proyecto. Asimismo, esos antecedentes me permiten también delimitar el tiempo, el espacio y el objeto de estudio, porque si alguien ya ha estudiado ese mismo tema o en otro contexto, o mejor dicho, si ya se hizo, pues yo puedo elegir otra temática, otra población, otro tiempo, otro lugar. Por ejemplo, si ya alguien ha estudiado el cine en Colombia sobre conflicto armado entre 1990 y 2000, yo puedo elegir estudiarlo entre el 2000 y el 2010. Entonces, ese antecedente me permite delimitar el tiempo y el espacio. Por eso es tan importante la revisión, porque muchas veces la idea que yo quiero desarrollar ya alguien más la hizo, pero bueno, yo puedo cambiar el tiempo o el lugar y de esa manera mi investigación sería novedosa y estaría dándole continuidad a un campo de estudios. También debo empezar a seleccionar el enfoque de la investigación, lo que decíamos, si va a ser cualitativa o cuantitativa, desde cuál disciplina estoy analizando este problema, porque dependiendo de la ciencia en la que yo me pare, voy a tener diferentes teorías. Finalmente retomamos a Sampieri para rescatar estas ideas sobre la idea de la investigación. Sampieri nos dice, las nuevas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí son novedosas. Lo que estamos diciendo, muchas veces las investigaciones ya se han hecho, pero yo la voy a hacer en otro contexto, en otro lugar, con otras personas, y eso hace que sean novedosas para el lugar en el cual la estoy aplicando. También esas ideas que son buenas nos sirven para elaborar teorías y para solucionar problemas. Especialmente eso, es muy importante que insistamos en esa idea, en que ojalá el problema que yo elija como investigación le permita solucionar a una organización, a una comunidad, a un grupo de personas, un problema que están viviendo y que a través de mi disciplina yo puedo llegar a intervenir. Finalmente, las buenas ideas pueden servir para generar nuevos interrogantes y cuestionamientos. Es decir, que de mi investigación pueden surgir muchísimas nuevas ideas para nuevas investigaciones. Y
sobre todo para quienes quieren estudiar después, quienes están en tecnología, quieren estudiar un pregrado, quienes están en pregrado, quieren hacer una maestría o un doctorado, pues qué tan bueno sería que su investigación diera pie para otras investigaciones más profundas y más extensas que les sirvan en sus estudios posgraduales. ¿Cómo empezamos el proceso de investigación? Pues es un proceso cíclico porque siempre estamos regresando sobre nuestros marcos teóricos, sobre nuestros antecedentes, siempre estamos recolectando información y esas etapas se retroalimentan y se confrontan permanentemente. Porque, por ejemplo, estamos revisando antecedentes, pero hacemos el marco teórico y nos damos cuenta de que habían otros conceptos que no tuvimos en cuenta, podemos volver a revisar antecedentes, incluso cuando estamos redactando los resultados, volvemos a revisar los antecedentes, volvemos a revisar el marco teórico. Entonces la investigación, aunque pensemos que esto es un documento que estoy escribiendo, que es muy teórico, es un documento que es vivo y que se está retroalimentando y completando permanentemente en la medida en que yo voy comprendiendo mejor el tema de investigación. Como investigador, ¿yo qué debo ser? Debo ser muy creativo y crítico para poder tener una visión totalizante del problema. Es decir, yo soy el que debe saberse el problema que está analizando. Yo soy el que debe empezar a pensar, bueno, ¿esto con quién lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Qué conceptos y teorías hacen falta? Porque en la medida en que ese investigador comprenda más el problema que está analizando, pues va a poder desarrollar mejor su investigación y obviamente tener una mejor relación con el sujeto u objeto que está estudiando. Si son personas, pues ya sabemos que también hay unas implicaciones éticas sobre cómo vamos a abordar a esos sujetos. Y en el caso de ser objetos, asegurarnos de no contaminar la investigación o de no afectar esa realidad que estamos estudiando. Y todo eso va a llevar a que yo como investigador desarrolle unas habilidades de escucha, de saber mirar, captar, revisar lo observado, es decir, hay que desarrollar un sentido crítico para capturar la información que realmente sea relevante para mi proyecto. Pasemos a la estructura del proyecto. Bueno, nosotros en la universidad trabajamos en términos generales esta estructura, aunque en cada programa académico puede que cambien algunos puntos, pero básicamente hoy queremos conversar sobre el punto número 1, que es el problema de investigación. Y allí, ¿qué planteamos? El título, describimos el problema, formulamos el problema, planteamos los objetivos y justificamos nuestra propuesta de investigación. Y eso es lo que vamos a conversar en este momento. ¿Qué deberíamos tener en cuenta entonces cuando elegimos un tema? Por supuesto, antes de empezar a redactar ese proyecto tenemos que tener en cuenta que el tema sea de nuestra preferencia, que ojalá tengamos experiencia sobre el tema, porque a veces decimos, ay, quiero estudiar esto, pero no tenemos ni idea de qué significa. Nos debemos documentarnos, leer, ojalá tener experiencias, trabajar en un lugar donde esa temática se pueda realizar. También podemos conversar con los profes, mirar los apuntes de clase, mirar la bibliografía, y con esto me refiero a la revisión de antecedentes, que es indispensable antes de iniciar una investigación para informarse sobre qué temáticas están trabajando, y finalmente también la posibilidad de conectarse con instituciones que estén relacionadas con el tema. Cuando estén revisando los antecedentes se van a dar cuenta de que hay universidades o grupos de investigación o personalidades que están más cercanas a ese tema de estudio. Por ejemplo, si uno se da cuenta que hay un autor muy repetido que todas las investigaciones tienen, uno puede ponerse en contacto con ese autor, leer los libros, mirar qué más ha investigado sobre el tema. Entonces todo esto me va acercando más y más a cómo se estudia ese campo de estudio. Pero digamos que ya hemos definido todo eso, que ya tenemos tema, ya tenemos claridad sobre lo que queremos hacer, la disciplina, el cómo lo vamos a hacer, y ahora sí, pues vamos a escribir ese anteproyecto. Vamos a empezar con la redacción. Punto número 1. Como estamos trabajando en normas APA, vamos a escribir centrado en mayúsculas, problema, y justificado a la izquierda vamos a escribir 1.1 título. ¿Cómo debe ser ese título? Ese título es una declaración, es una afirmación que se expresa como un propósito. Yo aquí les he puesto 2 ejemplos. El primero, influencia de la calidad de la atención de enfermería en la recuperación del estado de salud de los pacientes del hospital XX, no le puse el nombre, entre mayo y agosto del 2000. Bueno, nosotros pondríamos la fecha. ¿Qué quiero resaltar de este aspecto? Primero, que un título debe plantear el tema. En este caso, el tema es la calidad de la atención de enfermería en la recuperación del estado de salud de los pacientes. Además, un título debe decirnos el lugar en el cual se va a realizar la investigación.
Y ese lugar debe ser muy específico y puntual, porque ya con el lugar yo voy definiendo la cantidad de población que voy a manejar. Y finalmente me debe decir el tiempo. Entonces tenemos acá 3 elementos: el tema, el lugar y el tiempo en que se realizará la investigación. Vamos a dar otro ejemplo: uso y apropiación de las TIC por parte de los docentes en la escuela tal durante el primer semestre del, por ejemplo, 2018 podría ser. Nuevamente tenemos el tema, que sería una teoría de la comunicación, uso y apropiación de las TIC. El público, estamos ya incluyéndolo acá. En los docentes de una escuela debemos seleccionar una en particular. Y finalmente, ¿cuándo lo voy a hacer? En el primer semestre del, por ejemplo, 2018. Entonces, reforcemos la idea. Un título tiene el tema, el tiempo y el lugar. Y ojalá podamos ser también muy específicos con el sujeto u objeto de estudio de la investigación. Tengan en cuenta ese título porque lo vamos a necesitar más adelante. Pasemos al punto 1.2, la descripción del problema. Vamos a describir el problema. Esto ya no es una frase, aquí ya tenemos que empezar a redactar. ¿Cuánto vamos a redactar? 1, 2, 3 páginas, no lo sé, depende de qué tan extenso y de qué tan profundamente quieran ustedes desarrollar ese problema. ¿Qué elementos deberían tener en cuenta en la descripción del problema? Por supuesto, las variables o categorías que van a estudiar y cómo van a ser medidas u observadas. Entonces, por ejemplo, si volvemos al ejemplo anterior, decíamos que íbamos a mirar la calidad de la atención de enfermería en un hospital. Entonces, ¿qué deberíamos describir acá? ¿Qué es la calidad de la atención en enfermería? ¿Cuál es el hospital? ¿Cuáles son los tipos de pacientes que se atienden en ese hospital? Si vamos a tener en cuenta todo el hospital o solo un área, y si vamos a tener en cuenta solo la opinión de los pacientes o solo la opinión de las enfermeras, o cómo se va a medir esa calidad del servicio y qué características tiene la calidad del servicio. Es un ejemplo asociado a la enfermería, pero en términos generales lo que estoy diciendo es que cuando uno tiene un tema de investigación, en la descripción del problema debe dejar muy claro ¿cuál es el problema? ¿Dónde se presenta el problema? ¿Para quiénes es un problema? Es decir, las personas que están allí, ¿de qué manera se ven afectadas por esa situación? En el ejemplo que estamos haciendo, la calidad del servicio. ¿Qué pasa con la calidad del servicio? ¿A quién afecta la calidad del servicio? ¿Qué pasa si un hospital no tiene una buena calidad en el servicio? ¿Cómo se ven afectados los pacientes, las enfermeras y los médicos con una mala calidad del servicio? ¿O cómo se verían afectados si este estudio lleva a mejorar la calidad del servicio? En términos generales estamos diciendo, describa su problema, diga dónde se presenta, para quiénes es una problemática, cómo los afecta y cómo los beneficia. Aquí mismo estamos planteando los objetivos de la investigación porque estamos diciendo qué queremos hacer con relación a ese tema. Y estamos diciendo dónde y cuándo lo vamos a hacer. De esa manera delimitamos el tiempo, el espacio y el objeto de estudio, describiendo el contexto o ambiente donde se desarrolla la investigación. Vamos a poner otro ejemplo. Si queremos estudiar, por ejemplo, la violencia en una escuela, tendríamos que empezar a decir cuál es esa escuela, cuál es el estrato socioeconómico de esa escuela, cómo son los niños de esa escuela, entre qué edades son o entre qué edades están, cuáles son las características de ese barrio donde está ubicada la escuela, es decir, describir en realidad todos los elementos que están alrededor y obviamente también describir el problema en sí mismo, que en este ejemplo estamos diciendo que es la violencia. Entonces habría que decir qué tipos de violencia se presentan en la escuela, cómo afecta la violencia a los niños, a los maestros, el proceso de aprendizaje. Eso es describir ampliamente el contexto o ambiente, el lugar donde yo voy a desarrollar mi investigación. Vamos a suponer que la investigación no se desarrolla en un lugar, sino que es un objeto. Por ejemplo, vamos a analizar los periódicos y cómo los periódicos presentan una temática. Por ejemplo, el tema del medio ambiente. Claro, el periódico no es un lugar, sino un objeto. Entonces, ¿qué debería yo describir? Por ejemplo, debería describir por qué el tema medioambiental es importante, por qué los periódicos deberían tocar el tema medioambiental. ¿Qué pasa si los periódicos no nos hablan de esos temas a la población en general? ¿Cómo afecta a la población en general que los periódicos no hablen de una temática u oculten información relevante sobre un tema? De esa manera estoy describiendo y miren que es una cosa, pero esa cosa afecta a un componente de la sociedad.
Y eso es lo que buscamos en la descripción del problema, describir cuál es el problema, a quiénes afecta, cómo los afecta, es decir, de qué manera allí hay una temática que necesita ser resuelta, que necesita conocerse y que mi investigación va a permitir llenar ese campo del conocimiento. También debería incluir elementos de los antecedentes. Como se supone que ya nos leímos los antecedentes, aquí deberíamos incluir conclusiones generales de esos antecedentes. Por ejemplo, cómo se ha venido manejando esta temática, qué vacíos existen en la investigación. Si yo encontré que todos mis antecedentes eran cuantitativos, yo puedo decir acá, bueno, mire, todo lo que se ha hecho es numérico, yo voy a intentar un abordaje más cualitativo, en fin. Es tener presente lo que los otros han hecho y de qué manera eso que los otros han hecho le permite a mi investigación ir más allá y cubrir otros vacíos. Finalmente retomamos esta frase de Saint-Pierre y nos dice, el investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de escribirlo en forma clara, precisa y accesible. Es decir, que este texto que estamos escribiendo debe ser muy claro para que cualquier persona que lea estas páginas entienda qué quiero hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer y por qué es un problema importante. Y si yo no le doy los datos, estadísticas, contextuales, del lugar, del tiempo y del espacio, pues la persona que lo lea no va a poder justificar la pertinencia de mi investigación. Pasemos a la formulación del problema, que es el punto 1.3. La formulación del problema es una pregunta y les decía que íbamos a necesitar el título. ¿Por qué? Porque debe ser coherente con el título. Hay 3 elementos que deben ser muy coherentes, muy similares y son el título, la formulación del problema y el objetivo general. Aquí tenemos entonces un ejemplo de formulación del problema. Miren el título. Influencia de la calidad en la atención de enfermería en recuperación del estado de salud de los pacientes de un hospital en un momento dado. Entonces tenemos la pregunta, ¿cómo influye la calidad de la atención de enfermería en la recuperación del estado de salud de los pacientes del hospital X entre el mayo y agosto del 2000, por ejemplo, 18? Entonces en la pregunta vamos a tener igualmente el tema, el lugar y el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que se plantea a manera de pregunta. En este caso estamos indagando por la influencia, pues la pregunta fue ¿cómo influye la calidad? El otro ejemplo que llevábamos al inicio, uso y apropiación de las TIC por parte de los docentes en una escuela. ¿Cómo dejamos la pregunta? ¿Cuáles son los usos y apropiaciones que hacen de las TIC? Ya allí pues yo tendré que entrar a mirar qué es lo que quiero saber. La formulación del problema es una pregunta, pero es la pregunta más importante del proyecto, porque es la pregunta que nuestro proyecto va a responder cuando lo hayamos finalizado. Es decir, cuando nuestros jurados nos estén evaluando, lo que van a evaluar es si pudimos cumplir esta pregunta, si pudimos darle respuesta a través de nuestros instrumentos. ¿Qué deberíamos tener en cuenta en esa pregunta? Bueno, aquí tenemos algunas otras preguntas como para que nos guiemos a la hora de formularla, cómo, dónde, quién, cuántos, por qué es, cómo, qué consecuencias, en fin, muchas opciones de preguntas para que hagamos enfocados en nuestra investigación. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Que el problema sea claro y que sea una pregunta. También que tenga posibilidad de prueba empírica, es decir, que yo lo pueda observar en la realidad. Tengo que ser capaz de comprobarlo. Finalmente, que los términos que estemos utilizando, las palabras que estemos utilizando, sean muy claras para que cualquier persona lo pueda entender y sepa qué vamos a estudiar. Yo agregaría aquí otra característica, y es que esa pregunta tiene que ser capaz de ser respondida a través de mi investigación. Si esa pregunta ya tiene una respuesta, está mal planteada. Por ejemplo, muchas veces los estudiantes se plantean preguntas como ¿qué es entonces influencia? ¿Qué es calidad del tratamiento? ¿Qué es usos? ¿Qué son apropiaciones? Esas preguntas se responden haciendo un marco teórico. Esas preguntas no son una pregunta como tal que guíe el tema de una investigación. Las preguntas de investigación son las que nosotros vamos a responder a la hora de aplicar nuestro proyecto. Finalmente retomemos esta frase de Carl Sagan. Hay preguntas ingenuas, preguntas tediosas, preguntas mal formuladas, preguntas planteadas con inadecuada autocrítica, pero toda pregunta es un clamor por entender el mundo. No hay preguntas estúpidas.
Otros requisitos que debería tener esta pregunta de investigación, como veníamos diciendo, es que no se conozcan las preguntas, porque si se conocen, pues no vale la pena realizar el estudio. Que puedan responderse con evidencia empírica, es decir, que tenemos que obtener datos y esos datos pueden ser medibles o pueden ser observables. También que deben ser obtenidos esos datos a través de medios éticos. En ningún momento podemos violar la ética y el respeto por esos sujetos u objetos que estamos estudiando. Esa pregunta también debe ser clara y debe aportarle conocimiento al campo de estudio. Pasemos a los objetivos. Les decía que en el objetivo general tenemos entonces una importante coherencia con el título y la pregunta. Entonces nuevamente vamos a tomar como referencia el título que hemos planteado acá como ejemplo. Decimos entonces influencia de la calidad en la atención de enfermería en la recuperación del estado de salud de los pacientes. ¿Cómo nos queda el título? Establecer la influencia de la calidad de la atención de enfermería en la recuperación del estado de salud de los pacientes. Como podemos ver, el objetivo general inicia con un verbo en infinitivo. ¿Cuál es la importancia entonces de redactar esta oración? Como podemos ver, es muy similar al título y a la pregunta. La importancia o la clave acá está en el verbo que estamos eligiendo, porque el verbo delimita, establece, define desde mucho antes de empezar la investigación qué es lo que yo quiero realizar. Es muy recomendable que busquemos entonces en otras fuentes tipologías de verbos, qué significan los verbos, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy proponiendo a través de mi investigación, para asegurarme de que realmente ese verbo sí tenga correlación con lo que yo deseo hacer. Miremos el otro ejemplo que teníamos acá, uso y apropiación de las TIC por parte de los docentes en una escuela. ¿Cómo queda ese objetivo general? Hemos escrito allí caracterizar los usos y apropiaciones que hacen de las TIC los docentes en una escuela. Caracterizar pues es un verbo bastante general que me dice que yo voy a describir, identificar esos usos y esas apropiaciones. De esa manera, pues estoy dándole respuesta a mi investigación. O bueno, también deben pensar lo siguiente, ese objetivo general es algo que ustedes tienen que cumplir. Al final de su investigación deben ser capaces de establecer entonces cuál fue la influencia, cómo influyó un elemento en otro. La recomendación general sería entonces buscar el significado de los verbos, asegurarnos de que el verbo realmente esté en relación con lo que yo quiero realizar. Y de la mano del objetivo general vamos a desarrollar los objetivos específicos. Esos objetivos específicos hay que aclarar que no son tareas, son objetivos de conocimiento, es decir, cada uno de ellos me va a producir nuevo conocimiento que en conjunto le dan respuesta a mi objetivo general. También inician con un verbo en infinitivo y casi que cada objetivo se convierte en una etapa o en una pequeño aporte para el cumplimiento del objetivo general. Entonces lo que yo debo pensar es cómo descompongo ese objetivo general en pequeñas etapas o en pequeñas fases que me permitan el cumplimiento de ese objetivo general. Vamos a hacer aquí el ejemplo. Si yo quiero establecer la influencia de la calidad en la atención de enfermería, primero debo saber cómo es la calidad de la atención de enfermería y luego debo saber también cómo están recuperando su estado de salud los pacientes. Aquí tengo dos elementos que observar: la calidad de la atención y el estado de salud de los pacientes. Entonces yo tengo varias fuentes de información. Por ejemplo, en el estado de salud yo puedo mirar cuánto tiempo duran las personas en su etapa de recuperación, cuántos días duran en observación y si su recuperación fue rápida, lenta, si tuvieron una buena respuesta al tratamiento. Y en la calidad de la atención yo puedo aplicar una encuesta a esos pacientes para mirar cómo los atendieron las enfermeras, si la atención fue adecuada, oportuna, pertinente, en fin. Debo buscar toda una teoría que me hable de la calidad de la atención para poder sacar todas las características. Pero miren que ya un problema que es mi objetivo lo convertí en dos elementos que tengo que mirar. Entonces de allí me podrían salir mis dos objetivos específicos. Uno podría ser describir o identificar, o bueno, podríamos evaluar la calidad de la atención de enfermería desde la perspectiva de los pacientes. Ese podría ser mi primer objetivo específico. Y luego quiero mirar la recuperación del estado de salud. Ahí sí podríamos medir la recuperación del estado de salud de los pacientes. ¿Cómo lo mido? Por ejemplo, podríamos mirar el número de días que tomaron en recuperarse
con relación a cómo calificaron la calidad de la atención, y luego podríamos cruzar esos dos objetivos para cumplir el general. Por ejemplo, si tengo pacientes que se demoraron más tiempo en salir de la unidad de recuperación y calificaron como mala la calidad de la atención, allí mi investigación podría concluir que sí existe una influencia entre estos dos elementos. Pues como pueden ver, o a donde quiera llegar, es que ustedes deben descomponer su problema de investigación en pequeños objetos de estudio, y en la medida en que estudien cada objeto van a poder llegar a responder ese objetivo general, esa pregunta de investigación y ese título de investigación, y ahí encontramos la coherencia de nuestra investigación. Tomando el otro ejemplo, este que tenemos acá más cercano a la comunicación. Entonces, por ejemplo, si queremos mirar los usos, tenemos que buscar la teoría de los usos, que nos habla de cuándo lo usamos, dónde lo usamos, para qué lo usamos. Y allí tenemos que son cosas muy cuantitativas, o sea que podríamos describir los usos que hacen los profesores de las TIC. Y acá tenemos otro elemento, las apropiaciones. ¿Qué piensan los profes sobre esas tecnologías? Entonces aquí podríamos tener mejor una entrevista para conversar con los docentes sobre qué apropiación hacen de las TIC. Aquí ya tendríamos dos elementos y también podríamos redactar dos objetivos específicos. Uno que me hable de describir los usos que hacen de las TIC los docentes de la escuela tal, y otro objetivo que sería, por ejemplo, identificar las apropiaciones que hacen los docentes de las TIC de la escuela tal. Entonces los objetivos específicos vienen a ser pequeñas, no tareas, sino pequeños campos de conocimiento que al yo describirlos y conocerlos y analizarlos en mi investigación, voy a poder cumplir con el objetivo general de la investigación. ¿Qué debería tener en cuenta cuando redacte esos objetivos? Que esos objetivos tienen que ser alcanzables, no podemos prometer cosas más allá, y a veces ustedes al final escriben 3, 4, 5, 6 objetivos y escriben que van a cambiar el mundo, que van a impactar la organización, que van a transformar, en el ejemplo que estamos poniendo, por ejemplo, transformar el servicio al cliente, y en realidad las investigaciones de pregrado son más bien descriptivas, es decir, solo describen la realidad pero no la transforman. Entonces es importante que no hagamos esas promesas si no las vamos a realizar, y que los objetivos solo hablen de lo que efectivamente va a hacer el investigador. Deben ser realistas, deben ser medibles, deben ser congruentes y coherentes, deben ser importantes, no utilizando palabras subjetivas. Y además esto también uno puede convertir esos objetivos en preguntas para mirar si las va a responder, y si puede responderlas sabiendo claramente qué es lo que quiero con mi investigación. Finalmente, en este primer punto, problema que hemos descrito el día de hoy, tenemos el punto 1.5, que es la justificación. ¿Cómo justifico mi investigación? Sampieri nos da estas recomendaciones. Nos dice primero, ¿es conveniente realizar su investigación? Ojo con esto, son preguntas orientadoras. La justificación es una narración también de 2 o 3 páginas, es un texto argumentativo en el que ustedes van a justificar, argumentar, defender la importancia y validez de realizar su investigación. Por ejemplo, ¿qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirve? ¿Socialmente es relevante? ¿A quién le sirve? ¿Cómo beneficia a la sociedad esta investigación? A veces, bueno, no a la sociedad entera, pero sí a alguna persona en particular, a la organización donde usted está haciendo la investigación, a las personas que se van a ver directamente beneficiadas, o a la misma universidad, porque usted con este nuevo conocimiento también le está contribuyendo a esa carrera, a ese campo de estudio. ¿Qué proyección social tiene esa investigación? ¿Le va a servir a alguien para algo? ¿Tiene implicaciones prácticas? Por ejemplo, ¿ayuda a resolver algún problema real? Esto sobre todo cuando trabajamos en empresas, en organizaciones, que a veces la investigación da pie para que la organización pueda hacer un plan de mejoramiento, pueda hacer capacitaciones, pueda hacer acciones de mejora. Entonces eso lo podemos decir desde nuestra justificación, que nuestro proyecto va a ser un insumo, una fuente de información para que la organización pueda impactar problemáticas reales. Y esa va a ser la trascendencia de la investigación. También podemos hacer una justificación desde el punto de vista teórico. Por ejemplo, mi investigación va a producir nuevo conocimiento, va a llenar vacíos del conocimiento, va a llegar a construir un nuevo concepto, va a generar nuevas preguntas, resultados que no se conocieran antes, nuevas ideas,
nuevas hipótesis para estudios posteriores. También desde el punto de vista metodológico podemos justificar una investigación. Si, por ejemplo, no vamos a replicar un instrumento que ya otra persona había hecho, entonces estamos dándole validez a ese instrumento, o si por el contrario nuestra investigación va a permitir crear un nuevo instrumento, pues estamos contribuyendo también al campo de estudio y de esa manera pues estamos justificando por qué es pertinente y por qué vale la pena hacerse. También hay que pensar si la investigación es viable desde el punto de vista financiero, humano, material. ¿Tengo los recursos para realizar la investigación? ¿Es viable? ¿Es posible realizar? ¿Tengo acceso al lugar, al campo o al objeto de estudio? Porque si una investigación no es viable, muchos jurados podrían decirnos no la haga porque no la va a poder hacer, es decir, no tiene acceso a las personas o a los materiales o a los objetos que va a estudiar. Entonces debemos asegurarnos también de aclarar de qué manera nuestra investigación es viable. Y finalmente, pues qué consecuencias va a tener, a quiénes y cómo afecta y qué posibles resultados tiene mi investigación. Este sería en términos globales el primer punto de la investigación. Y con esto terminamos nuestro problema de investigación.